Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ustedes me confirman si me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Bueno, acá les dejo también la red de la SIL por los que quieran seguir y también, digamos, como que se encuentren informados de los demás diplomados que se brindan acá en la corporación. Acá les dejo también esta diapositiva para que de pronto las personas que tengan problemas con el internet puedan organizar bien temas del audio y la conexión. Bueno, ahora a continuación yo me presento. Yo no sé si de pronto ustedes venían del otro diplomado que nosotros estamos brindando los dos de terapia cognitivo-conductual y este que vamos a dar es de terapia de pareja. Entonces me presento, mi nombre es Edna Liliana Chaucanés, yo soy psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente cuento con una maestría basada en la evidencia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También tengo una especialización en seguridad y salud en el trabajo y soy psicóloga también de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi orientación es cognitivo-conductual. He dedicado gran parte de mi carrera al trabajo clínico eh, y en la parte psicosocial y educativo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del acompañamiento de adolescentes y en la búsqueda de adultos y en la búsqueda de autoconocimiento y el crecimiento personal, ¿no? También muchas veces, pues, digamos que parte de mi experiencia he abordado casos de depresión, de abuso sexual, consumo de sustancias. También he abordado trastornos del estado de ánimo, como el trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático y pues también el desarrollo de habilidades personales y entre otros, ¿no? Mi enfoque se basa en la evidencia. Yo no sé si ustedes saben a qué se refiere cuando hablamos que se basa en la evidencia. Vale, perfecto. ¿A qué creen que nos referimos cuando hablamos que el enfoque se basa en la evidencia? Para las personas que deseen, también me pueden agregar al Instagram. Que ahí es donde, digamos, mi Instagram personal, por si de pronto quieren como de pronto mirar lo que yo publico, ¿no? Las personas que deseen me pueden agregar a psicóloga Edna Liliana o psic.ednaliliana. eh, Son los dos Instagram que tengo. Cuando nosotros hablamos que es basado en la evidencia, es decir, que a partir de la evidencia científica es como nosotros podemos demostrar que unas técnicas son eficaces, ¿no? Cuando por medio de la investigación hemos notado que funcionan.
Entonces a eso nos referimos con que es basada en la evidencia científica, ¿no? Que son técnicas efectivas para la mayoría, digamos, de los trastornos, incluyendo las terapias de pareja, ¿no? Y pues acá la idea es que, digamos, siempre nosotros tratemos de brindar técnicas eficaces en la intervención y siempre que sean, digamos, teniendo en cuenta la evidencia, obviamente los elementos éticos actualizados, ¿no? Para poder nosotros brindar esa intervención de manera adecuada. Exacto. Bueno, entonces acá les voy a dejar la metodología de las clases. Nuestras clases van a iniciar más o menos a las 6:10 a 9:30, ¿no? Vamos a tener un receso de 15 minutos a las 8 de la noche y nuestras clases van a iniciar de lunes, como es el día de hoy, ya iniciamos el martes, pero vamos a tener clases de lunes a sábado, ¿no? Y pues digamos que se estaría terminando la clase el próximo lunes. Em, los días de lunes a jueves, nuestra clase es de 6:10 a 9:30. Y nuestros días viernes y sábado, nuestra clase va a ser de 6 a 9. El día viernes y el sábado de 9 a 12. Este diplomado va a terminar el día, hoy día estamos a 14, va a terminar el día 21 del otro, perdón, el día 28 de la otra semana. 28 de octubre, exacto, que es verificable, que se sostiene con la ciencia, muy bien, que es objetiva. Bueno, quiero que sepan que los diplomados que se brindan acá quedan las clases grabadas para que ustedes puedan ver las grabaciones en otros momentos, ¿no? También quiero comentarles que todo el tema, digamos, del material de estudio, de los libros, de las diapositivas, todo eso se lo va a explicar el coordinador el día de hoy, más o menos a las 8 de la noche. ¿Listo? Quiero que sepan que ninguna persona de la corporación les va a escribir a ustedes a pedirles el pago del diplomado, del certificado, ¿no? La única persona encargada para esto es la señora Paula. Con ella pues hablarán para, digamos, ponerse de acuerdo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Acá les dejo el horario de clase para que pues ustedes, digamos, se puedan conectar a las horas según su país. Más o menos es hasta ahora, hasta las 9:30, ¿no? El día de hoy nuestra clase va a finalizar hasta las 8 de la noche y el día de hoy nosotros vamos a hablar mucho como de los temas que se van a abordar. Vamos a hablar del brochure de este otro diplomado y digamos que vamos a iniciar una parte de la clase, ¿no? Lo que alcancemos hasta las 8 de la noche. Quiero comentarles que cada uno de los materiales del diplomado van a estar en los módulos correspondientes con carpetas, diapositivas, lecturas complementarias y videos, y estos se van a ir subiendo conforme vaya avanzando el diplomado. Es decir, que al terminar cada tema usted va a poder encontrar ese contenido, ¿no? Que las lecturas complementarias, ya sea con los enlaces, con nombres de libros, todos estos elementos que van a ser de gran importancia para ustedes, ¿no? Las clases, como saben, son gratuitas, ¿no? No van a quedar grabadas y pues ya ustedes saben que la asistencia no es obligatoria. Pero pues yo a todos les recomiendo que asistan puntualmente, ¿no? Un compromiso de cada uno de ustedes donde pueden tomar notas, pueden hacer preguntas, ¿no? Sobre las dudas que tengan. Sobre las preguntas, quiero comentarles que yo les agradezco que siempre me hagan preguntas relacionadas al tema que estamos viendo. O sea, si ustedes me hacen otra pregunta de algo que no sea lo que se está hablando, en este caso vamos a hablar es de terapia de pareja, de nada más, digamos que yo no voy a responderlas para no perder el foco de la intervención, ¿no? Entonces les agradezco que las preguntas sean con base a lo que vamos viendo en clase para que no nos perdamos, ¿no? Porque pues la idea es que sí sean preguntas que puedan enriquecer más la clase. ¿Listo? Y sobre todo lo que está relacionado con el costo, con los certificados y con todos los requerimientos, ya ustedes saben que esto es un tema administrativo y es por parte del coordinador del diplomado, el que les va a explicar todo este tema de los certificados y pues la importancia, digamos, de la certificación.
Bueno, ahora vamos a hablar de las reglas de la clase. Pues acá en las reglas de la clase, una de ellas es mantener siempre los micrófonos apagados en las sesiones, ¿no? Mantener las cámaras apagadas. Es importante que si vamos a hacer un comentario, esto sean por medio del chat, que respetemos las opiniones de los demás, que aprendamos a participar también en las actividades que se proponen. Y también les pido que también leamos un poco de ese trabajo autónomo, ¿no? Para que nosotros podamos enriquecer un poco, pues digamos, los conceptos y así podamos hacer preguntas enfocadas a lo que estamos viendo. Entonces también les recomiendo pues que ustedes también lean por su cuenta para poder traer las preguntas o las dudas que ustedes tengan. En cuanto a las bases del aprendizaje, pues parten de estas bases, ¿no? Una de ellas es la necesidad que yo tengo por obtener un conocimiento, el interés, la motivación, y esto pues me va a conllevar a la acción, que es la que va a tener la relación con el aprendizaje. Vamos a requerir una atención sostenida. ¿Qué quiero decir con que es una atención sostenida? Es la capacidad que nosotros tenemos para mantenernos enfocados en lo que se está viendo en clase, ¿no? Esto nos va a permitir a todos centrarnos en la actividad en un periodo largo de tiempo. También para que nosotros no nos cansemos, es por eso que tenemos un receso, ¿no? Porque pues las clases son más o menos 3 horas y media. Vamos a tener un receso en la mitad de las clases para que puedan ustedes de pronto tomarse un café, pararse, ¿no? Y luego mantengamos la atención el resto del tiempo. Que es necesario que nosotros tengamos en cuenta los elementos por los cuales se van a llevar a cabo las clases y pues que evitemos todos los elementos que nos puedan generar distracciones, ¿no? Como por ejemplo el celular, ¿no? Para mantenernos enfocados y no perder de pronto la atención frente a lo que se está viendo. Recuerden que si nosotros estamos atentos a lo que estamos viendo, es lo que nos va a permitir recordar y obviamente nos va a permitir esa acción del aprendizaje. También les pido que los alumnos pues presten atención durante este periodo largo de tiempo porque es el que va a ayudarles a ustedes a retener esa información para así aprender y pues más que todo recordar. Yo no sé si hasta el momento ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que hemos aclarado del horario y todo esto, o está claro. Bueno, y también digamos que nosotros en estas clases vamos a tener unas reglas y las reglas es que siempre vamos a mantener los micrófonos apagados, ¿no? ¿Cuál es la razón de esto? Pues precisamente como las clases son grabadas, pues que no queden de pronto los comentarios ahí. Pero ustedes me pueden hacer las dudas o las preguntas en el chat y yo se las puedo responder. Listo. Siempre vamos a tener las cámaras apagadas, ¿no? Les recomiendo que cualquier pregunta o cualquier duda tengamos en cuenta hacer los comentarios por medio del chat, también respetar las opiniones de las demás personas. Y pues acá es importante que todas las actividades propuestas, tanto en clase como en trabajo autónomo, ustedes participen de ellas, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a presentar el nombre del diplomado con los temas. Entonces, este diplomado se llama Psicología y Terapia de las Parejas en el enfoque cognitivo-conductual. Digamos que acá lo que se va a brindar es la comprender, evaluar cómo los elementos que son necesarios para la intervención de los conflictos disfuncionales y las relaciones de pareja. Acá es importante que aprendamos los enfoques clásicos como los modelos son integradores, desde la terapia de la pareja, las herramientas para evaluar la parte psicológica, como es el sistema familiar, las estrategias específicas para la intervención en crisis emocionales y estas cómo están dirigidas frente a los profesionales de la salud mental como a las personas que también están interesadas en iniciar un abordaje terapéutico.
Cuando nosotros hablamos de la pareja, la perspectiva que hay desde esa forma para atender de forma científica, ética y humana, ¿no? A esa pareja, teniendo en cuenta los objetivos principales, y es que los estudiantes tengan esas herramientas necesarias para llevar a cabo esas intervenciones, cómo combinamos los elementos teóricos y también esos elementos validados por las técnicas, ¿no? Por esas técnicas prácticas. Otro de los elementos es nosotros hablar, digamos, de todos los elementos que están relacionados y cómo pues tenemos que tener en cuenta frente a los elementos, cómo nos capacitamos para el abordaje de los temas que están relacionados con la vida afectiva y sexual de una pareja, ¿no? Cuando hablamos del campo, como por ejemplo la creciente demanda que presentan estos vacíos desde esa formación universitaria y tradicional. Habilidades para desarrollar, pues acá dentro de estas hablamos de la comprensión de los conceptos fundamentales de las relaciones de la pareja, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la identificación de las habilidades que son claves para la evaluación y para la intervención terapéutica. Otro elemento es el desarrollo de las competencias éticas y profesionales en el abordaje terapéutico, ¿no? Es importante que comprendamos cuáles son los conceptos, cuáles son las habilidades para evaluar y para intervenir, y sobre todo cómo son los elementos éticos y profesionales para abordarlos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestro primer módulo se va a llamar conceptos fundamentales y los conceptos desde la neuroquímica de la pareja. ¿Qué creen ustedes que quiere decir estos conceptos fundamentales y desde la neuroquímica de la pareja? ¿Qué creen que influye en las relaciones de pareja desde los elementos neurobiológicos? Cuando nosotros hablamos desde los elementos de comprender ese funcionamiento de las relaciones de la pareja, desde la perspectiva integral, como los elementos que se abordan, los principales conceptos psicológicos o relacionados con ese vínculo afectivo, tenemos que tener en cuenta el apego, la intimidad y la comunicación, ¿no? Y pues los elementos que tienen que ver con la resolución de los conflictos, los diferentes tipos también de amor y de la pareja, ¿no? Cuando hablamos de que es importante complementarlos con la parte del estudio de la neuroquímica del amor o el vínculo de la pareja y cómo analizamos los elementos que van a interactuar estos factores tanto biológicos, emocionales, conductuales, desde la formación y del sostenimiento de estos lazos afectivos, ¿no? Es importante que exploremos los efectos que hay en los neurotransmisores, en las hormonas, como es la oxitocina, la dopamina, la neuroserotonina, la vasopresina, el cortisol y también los procesos de enamoramiento que tienen que ver con el apego, el deseo, los celos y la ruptura, ¿no? Todos estos componentes que nos hacen esa neuroquímica entre amor y vínculo de pareja, cómo esos factores biológicos, emocionales y conductuales influyen en la formación y el sostenimiento de estos lazos afectivos. Por acá veo que me están diciendo que hay una serie de neurotransmisores eh, que generan nuestro cuerpo y las etapas de una relación amorosa. Así es. Entonces, digamos que una parte importante de nosotros tener en cuenta la influencia también de esa parte neurobiológica, ¿no? De las hormonas, cómo influyen en el apego. Desde la historia y las generalidades de la terapia de la pareja, nos vamos a hablar a cómo se ha desarrollado esa terapia de pareja a nivel conductual, cognitivo, a nivel contextual también, es decir, del ambiente, y pues obviamente tener en cuenta las teorías de las relaciones de objeto, ¿no? Esa teoría de las relaciones desde los vínculos afectivos y la neurobiología de la pareja, es decir, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, todos estos elementos que son los que influyen en una relación de la pareja. Recording in progress.
¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces también nosotros acá, digamos que este va a ser el objetivo de este módulo primero, va a ser hablar o cómo le brindamos al paciente esa comprensión sólida desde sus fundamentos teóricos, neurobiológicos, estos elementos que explican la dinámica de las relaciones de la pareja y el conocimiento también cuando nosotros hablamos que va a permitir integrar ese enfoque psicológico desde lo neuroquímico, desde lo neurocientífico y cómo favorece estos elementos una mirada más compleja y cómo esto fundamenta un trabajo terapéutico con las parejas. En el segundo módulo, nosotros vamos a hablar de los elementos como es la preparación para la vida en la pareja, ¿no? Todos los elementos que hablamos de ese crecimiento personal, cuando nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, la psicología y la terapia de la pareja. En cuanto al módulo, acá se va a abordar cuáles son los aspectos esenciales y los elementos que se deben considerar antes, durante la vida de la pareja, ¿no? ¿Cuál es el fin? El fin es promover esas relaciones saludables, conscientes, duraderas, ¿no? A través de los aportes de la psicología. También la terapia de pareja, como los elementos que van a explorarse o cómo van a favorecer la madurez emocional, la autoconciencia, la historia vincular también desde la manera individual, los factores personales, las expectativas afectivas, las habilidades necesarias también para esa convivencia y para la parte armónica. En el segundo módulo nosotros vamos a hacer énfasis a ese crecimiento personal que tiene que ver una persona para tener una relación satisfactoria. Ustedes saben que si una persona no se siente bien consigo misma, ¿cómo va a tener una relación sana con una pareja, ¿no? Acá es importante hablar de la responsabilidad afectiva, de esa comunicación asertiva, de los elementos cuando nosotros hablamos de la gestión desde los límites, ¿no? Desde el respeto y pues también la parte de la autonomía dentro de ese vínculo y también revisar pues cuáles son los indicadores, por ejemplo, para la preparación emocional, para ese compromiso, ¿no? Es importante que nosotros hablemos de estos elementos, por ejemplo, las estrategias de fortalecimiento que van a tener en cuenta básicamente en ese momento de la relación de pareja. ¿Ustedes hasta el momento tienen alguna pregunta, tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Entonces recuerden que nosotros tenemos que tener en cuenta estos elementos desde las relaciones de pareja, esas relaciones satisfactorias, ¿no? Los componentes, por ejemplo, cuando nosotros hablamos desde la gestión de los límites, la autonomía, todos los elementos que tienen que ver con ese vínculo, con esa preparación emocional para el compromiso y para las estrategias de fortalecimiento frente a la parte individual que van a beneficiar la dinámica de la parte relacional. Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos del objetivo, y acá el objetivo fundamental es que todos ustedes tengan las herramientas, tanto teóricas como prácticas, para poder acompañar estos procesos de preparación, más que todo en la vida de la pareja, ¿no? Cuando nosotros integramos ese conocimiento personal como ese elemento clave y la construcción de vínculos sanos, ¿no? El enfoque es el que nos va a permitir fortalecer esa capacidad de elección que hay de elementos conscientes en la pareja, cómo podemos prevenir esas relaciones disfuncionales y cómo podemos fomentar el bienestar mutuo desde esa autenticidad individual, ¿no? Los temas que vamos a ver acá en este segundo módulo es el autoconocimiento, la madurez emocional, los estilos de apego, vamos a ver las expectativas y las creencias del amor,
los criterios de elección de pareja, las habilidades para la vida en la pareja, la autonomía y la interdependencia saludable. Listo, ¿tienen alguna pregunta sobre el segundo módulo o todo está claro? Recuerden que en el módulo anterior hacíamos muchos ejemplos precisamente de estos elementos de creencias y desde cómo se influía la terapia cognitiva en las relaciones de la pareja. Bueno, otro elemento es el tercer módulo, y este módulo va a hablar más que todo ya de la dinámica de las relaciones de pareja según la psicología y según la terapia de las parejas. Este módulo se va a centrar en profundizar la comprensión desde las dinámicas relacionales y estas cómo están o cómo se desarrollan en la pareja, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva psicológica, terapéutica? Todos esos elementos que van a analizar estos factores individuales, vinculares, contextuales, estos que van a influir en la calidad de una relación y cómo tenemos en cuenta las principales problemáticas que emergen en el vínculo afectivo. A través de una combinación de fundamentos teóricos vamos a hablar de las estrategias clínicas, ¿no? Todos los elementos que se van a abordar con estas herramientas específicas, la educación, por ejemplo, para la pareja, técnicas que hablaríamos de la intervención, esta cómo está basada, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? ¿Cuáles son los recursos terapéuticos para trabajar los conflictos más comunes, como por ejemplo la comunicación deficiente, ese resentimiento, los patrones de autosabotaje, ¿no? Y la desconexión emocional? Vamos a brindar los principales elementos desde ese marco comprensivo y práctico desde las dinámicas de las parejas. Las herramientas terapéuticas están basadas, como ya saben, en la evidencia para poder intervenir eficazmente en los conflictos de las relaciones de pareja, para poder promover un cambio y fortalecer el vínculo. En cuanto a los contenidos que vamos a ver en este módulo, uno de ellos es la identificación y el abordaje, ¿no? Desde ese autosabotaje relacional, las técnicas cognitivas conductuales, estas que están aplicadas a la pareja, como vemos la psicoterapia de la pareja, desde esos modelos integrativos, la parte de las técnicas de la intervención por la etapa terapéutica, y pues acá más que todo vamos a hablar el inicio de la crisis y la parte de la reparación. Listo. Y en el último módulo, que es el módulo número 4, vamos a hablar desde las crisis de la pareja, es decir, las estrategias para afrontar según la psicología y las terapias de la pareja. Este módulo va a profundizar la comprensión desde las crisis, como por ejemplo todas las que atraviesan las parejas, cuál es el impacto en ese vínculo afectivo, se van a abordar los factores individuales, más que todo cuando nosotros hablamos de las relaciones contextuales y estas que van a generar esa disfunción en la relación, como en ellos está la infidelidad, los celos, la violencia, el consumo de sustancias y los procesos de separación. Este enfoque terapéutico y psicoeducativo se revisan desde esas estrategias de intervención en las cuales son efectivas y estas cómo están basadas frente a la evidencia, ¿no? Todos los elementos que incluyen los modelos de la terapia sistémica y la terapia cognitivo-conductual,
cuando hablamos de esas herramientas que son aplicables tanto en situaciones agudas como crónicas. En este elemento se van a explorar los criterios clínicos para la evaluación del conflicto, las técnicas específicas para el manejo emocional, los momentos de la crisis, los recursos preventivos para fomentar esas relaciones sanas y esas relaciones resilientes, ¿no? Aquí el objetivo principal es capacitar a todos sobre la identificación para evaluar y para intervenir las crisis en las relaciones de pareja, cómo utilizamos estrategias terapéuticas, estas que son basadas en la evidencia cuando tenemos en cuenta los elementos que deben de buscar dotar a los profesionales para herramientas concretas como por ejemplo acompañar los procesos críticos, ¿no? Cómo prevenir la parte, digamos, de un conflicto de un vínculo afectivo. Acá, pues, digamos que en la parte del contenido vamos a hablar sobre la intervención, la terapia cognitivo-conductual en las relaciones, la evaluación de un conflicto marital, es decir, cuáles son los cuestionarios, cuáles son las entrevistas, los autorregistros. Vamos a hablar de los celos, la infidelidad, violencia intrafamiliar y consumo de sustancias. Y desde la prevención de relaciones disfuncionales y la psicoeducación también, para ver cómo estos elementos educativos para construir una relación sana, ¿no? Veo que me están haciendo algunas preguntas, pero yo no entiendo las preguntas. Por favor, les pido claridad en el momento de preguntarme para yo poder entender qué es lo que me están preguntando. ¿Listo? Voy a silenciar el chat si no tienen preguntas o dudas para dar inicio a la clase. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me la pueden hacer sobre los temas que hemos hablado, sobre el horario o qué dudas de pronto tienen ustedes. Si toca temas de Freud, pues la verdad es que el tema más que todo, pues vamos a hablarlo de manera histórica, pero nuestro enfoque va a ser cognitivo, ¿no? Y sistémico. ¿No? Cuando nosotros hablábamos del psicoanálisis, toda la influencia que tenía esas relaciones de la pareja, ¿no? Elementos reales o imaginarios, reales en la vivencia, imaginarios en el inconsciente o en los o la proyección que nosotros teníamos del inconsciente. Es decir, lo que buscábamos en una pareja teniendo en cuenta las cualidades de nuestros padres, ¿no? Que el conflicto se generaba cuando ya nosotros notábamos que se abrían esas heridas en la infancia, es que notábamos que de pronto esa pareja no llegaba a complementar como estas emociones, ¿no? O que llegábamos a percibir que no nos querían lo suficiente. En cuanto al inconsciente compartido, es todos los elementos que hablábamos, por ejemplo, que muchas veces se puede presentar a nivel inconsciente o vincular o compartido, ¿no? Cuando una pareja logra mantener, por así decir, una fantasía, un elemento del inconsciente, si no crece, pues el otro lo pierde, ¿no? Y que cada, pues uno va a mejorar y va a avanzar y pues las relaciones de miedo y de enojo, sin entender el por qué, ¿no? Que es lo que hablábamos de esos elementos inconscientes de la pareja, que también sostienen la unión de la pareja, pero también el conflicto. Y en cuanto a la función del amor, pues ya también hablábamos de ese amor, por ejemplo, el amor que tiene siempre como ese exponente narcisista o infantil, cuando nosotros amamos al otro sobre lo que nos gustaría hacer, ¿no? O lo que alguna vez sentimos haber compartido, ¿no?
sentimos haber perdido, ¿no? Por ejemplo, ese amor de pronto en la casa, que buscábamos en una pareja también la forma de reparar estas viejas heridas, muchas veces de abandono, de rechazo, de falta de afecto. Cuando es el amor adulto, pues muchas veces es ver y aceptar al otro como un elemento diferente, sin la necesidad de que repare nuestro pasado. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de estos elementos, la reparación que hay en el inconsciente, en el conflicto, ¿no? ¿Cuál es la identificación que hay desde esa historia y cómo esta historia se está repitiendo? ¿Cómo se va a desarrollar de forma más madura y empática frente al vínculo? Entonces recuerden que muchas veces también cómo se manifiesta ese conflicto, ¿no? Cuando se genera esa historia de un vínculo, el escenario de inconsciente, que el vínculo no es solamente la persona, ¿no? Entonces hay unos supuestos básicos que es la historia del vínculo, las experiencias que son tempranas, por ejemplo, en los padres o en las figuras de apego, todos estos elementos que influyen en la forma como nosotros nos relacionamos, cómo amamos, cómo discutimos, las parejas como ese escenario inconsciente, es decir, todos los elementos que van a reactivar deseos, miedos, heridas infantiles, y los conflictos cuando nosotros no solamente notamos, por ejemplo, lo que ocurre en el presente, sino también cómo presenta esto en el pasado. En cuanto al síntoma del vínculo, no solamente a la persona, sino también cuando nosotros notamos que hay un malestar, por ejemplo, celos, distancia, infidelidad, discusiones repetidas, ¿no? No es hablar de la culpa de uno, sino también de los elementos compartidos, ¿no? Que muchas veces son productos del inconsciente de los dos. Transferencias cruzadas, cuando cada miembro proyecta en el otro los aspectos, desde esas figuras parentales o de sí mismo, ¿no? Que están atrapados a veces en repeticiones inconscientes. Entonces acá más que todo se trata de hacer conscientes esas dinámicas inconscientes que son de pronto creadas en la infancia, cómo comprendemos que cada uno influye ese elemento en el conflicto, cómo vamos a favorecer sobre la capacidad de una relación emocional o desde la metalización y transformar el vínculo desde un espacio más auténtico, empático y libre. En cuanto al rol del terapeuta, pues más que todo tiene que ser siempre como mirar esas relaciones de afuera, ¿no? Que no va a mirar, digamos, no va a tomar partido ni resolver los problemas rápidamente, sino que va a interpretar qué ocurre en los dos, ¿no? Cómo fueron las crianzas de cada uno. Transferencia, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cómo estos elementos tienen que ver con comprender esas repeticiones desde el inconsciente y la contratransferencia, lo que notamos desde el frente de la pareja, ¿no? Como el instrumento clínico, como captar también la dinámica de un vínculo. Entonces, digamos que más que todo, pues vamos a mirar las relaciones terapéuticas, por ejemplo, los elementos que se tienen que ver con la creación inconsciente, ese síntoma de ese vínculo no del individuo, y pues hablaba también de los síntomas que tienen que ver con el vínculo, como la repetición desde la comprensión, cuando nosotros hablamos de no enfocar en arreglar una relación, sino hacerla consciente y más auténtica, ¿no? Consciente de que de las carencias, de la infancia, de la búsqueda, por ejemplo, de estos elementos, ¿no? Que muchas veces la persona no es consciente, pero realmente pues sí influye cuando va, digamos, a tener una relación de pareja, porque en el otro es donde va a proyectar la falta que tiene en sí mismo, ¿no? Que eso es lo que hace el amor ideal, ¿no? Inicialmente cuando la persona se enamora, ve al otro como un elemento perfecto, ¿no? Todo lo que ve en el otro es algo que admira, algo que le gusta, pero a medida que lo va conociendo ya se va dando cuenta de los elementos que tiene la pareja que hace falta, ¿no? Como la falta del otro. Entonces decía Freud que el amor perfecto era cuando proyectábamos la falta de nosotros en el otro y así había una relación completa, ¿no? Entonces tengamos en cuenta estas relaciones de maneras conscientes y en la manera de nosotros elegir una relación cuando nosotros tenemos en cuenta las fantasías, los miedos, los pactos, las defensas, ¿no? Cómo nos defendemos, por ejemplo, o los elementos que hacen, por ejemplo, mantener ese apego, ese amor, ¿no? Entonces, digamos que acá habían unos elementos entre el amor y el deseo, desde el psicoanálisis, es que hay una dimensión un poco narcisista, y es cuando nosotros amamos al otro solo porque refleja partes de nosotros, ¿no? O porque repara algo que sentimos que perdimos, ¿no? Que también es la dimensión del objeto y es lo que representa ese objeto del amor, por ejemplo, en la infancia, en la madre, en el padre, en los cuidadores. El deseo también es lo que va a surgir de qué elementos, desde la falta
que hay en el otro y cómo esto encara lo inaccesible o lo misterioso. Entonces, muchas veces, pues también estos elementos, cuando nosotros reconocemos qué ponemos en nosotros mismos frente a un vínculo, cómo entendemos el por qué se repiten ciertos patrones, por ejemplo, qué elementos hacen que me gusten ciertas parejas, ¿no? Si se repiten algún tipo de patrones en la infancia, como distinguir en el otro también las figuras del pasado, cómo construir una relación más consciente, libre y realista, y digamos que estos son básicamente los elementos, ¿no? Entonces, más que todo el psicoanálisis decía que el amor no es solo una lección consciente, sino un encuentro de dos inconscientes, ¿no? Porque pues es lo que yo desconozco del otro, que es lo que hace que me guste. En el otro busco los elementos para yo reparar o para repetir mi historia emocional y que los conflictos de pareja tienen ese sentido simbólico, que los elementos desde la oportunidad que nosotros tenemos para creer y para elaborar esas viejas heridas, ¿no? Cómo comprendemos ese vínculo desde elementos inconscientes y esto es cómo nos permite explicarlo, ¿no? De manera auténtica, empática y también libre. Decía Freud una frase que el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es, ¿no? Yo me enamoro de qué? De lo que yo no tengo a alguien que no es, ¿no? Porque cuando me doy cuenta quién es, ya cuando lo conozco, es donde me doy cuenta que hay cosas que no me gustan, ¿no? Digamos que esto era como de los principios que hablaba Freud desde el amor, ¿no? ¿Qué creen ustedes que quería decir Freud con esta frase? Entonces decía, la explicación básicamente era cuando nosotros nos centrábamos, por ejemplo, que el amor no surge de una plenitud, sino de la falta, ¿no? Digamos que amamos porque algo nos falta y en el otro encontramos ese reflejo de ese vacío, ¿no? Eso lo decía también Lacan y decía pues que el amor es dar lo que no se tiene, es decir, que nadie puede dar realmente lo que tiene, porque pues muchas veces son posesiones, conocimientos ni certezas, ¿no? Y que lo que hablamos desde la falta es la apertura, el deseo, ese reconocimiento del otro por ocupar un elemento importante. Y cuando hablamos es amar para reconocer nuestra propia incompletud, ¿no? Y qué ofrecemos en el otro, es decir, cómo reconocemos nuestra propia incompletud y pues obviamente cuando tenemos en cuenta el objeto desde el gesto en lo que deseamos, ¿no? Cómo ofrecemos esa realidad de lo que tenemos, ¿no? Ese ser completo, ese amor total, esa certeza. Y alguien que no es porque realmente es ese sentido pleno, ¿no? Es algo que no es ideal, que creemos, por ejemplo, ese sentido pleno, que muchas veces pues ese ideal que creemos ni te va a llenar ni va a completar tu vacío, ¿no? Y que el enamoramiento pues realmente es como esa persona va a proyectar en el otro una imagen idealizada, ¿no? Como lo ve como si fuese esa respuesta que a su falta, o sea, lo que le hace falta. Y pues en el otro va a ver la verdad también, la falta, el deseo y pues la carencia, ¿no? Que son dos sujetos que a la final son incompletos porque se reconocen mutuamente por sus faltas. Entonces, en ese sentido, digamos que entendemos que el amor ni la completud es el encuentro de dos faltas, sino que cada uno pone en el otro no lo de que posee, sino lo que comprende el todo, ¿no? Que amar no es dar por objeto, ni amor, ni seguridad, ni perfección, sino cuando nosotros hablamos del amor es ese gesto simbólico que muestra ese deseo de un encuentro. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor es lo que sostiene la ilusión. El otro me complementa, es lo que yo creo, ¿no? Como este elemento me hace, digamos, ese lazo humano. Por ejemplo, yo amo en el otro lo que no se tiene, pero en ese dar también reconozco mi falta y también la del otro, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen pensamientos de que el amor les hace sentirse valiosas, ¿no? O valiosos. Digamos que te quiero porque me hace sentir que yo valgo, ¿no? Me das mi valor, ¿no? Y es cuando nosotros miramos esa seguridad, ese amor, ¿no?
ese amor y lo que se ofrece frente a ese deseo de ser reconocido desde la falta y desde el vacío. Pero también cuando buscamos que el hecho de lo que se posee es los elementos que hablamos desde lo que una persona necesita como amado o como visto, ¿no? Como por ejemplo ese intercambio simbólico desde la falta, desde que ambos se complementan, ¿no? Y como imaginariamente pues notamos que ninguno de los dos lo está realmente. Entonces miren que Freud pues hablaba más que todo del objeto, desde esa proyección de la energía desde el líbido hacia el otro, y Lacan hablaba desde la dimensión simbólica, que es como ese acto de la palabra, ese intento por cubrir una falta que hay en el sujeto. Entonces, cuando nosotros hablamos es tener en cuenta estos elementos reales, ¿no? Ahora, desde los enfoques psicodinámicos, son los elementos que hablaba desde los vínculos tempranos, ¿no? Desde las relaciones tempranas, desde los vínculos, y los elementos que hablaba desde las proyecciones, ¿no? ¿Qué tenía que ver ese enfoque psicodinámico? Básicamente cuando nosotros hablábamos del vínculo desde las proyecciones, y es la idea que tienen las personas de que los vínculos van a repetirse, ¿no? Se actualizan o se reparan las primeras relaciones del apego, los padres, que eran los primeros vínculos de apego que tenían el niño, ¿no? Ese primer vínculo padre, objetos primarios, el cuidador, ¿no? Que es que el otro, pues decía que la pareja no solamente se amaba al otro real, sino también a esos objetos internos, que es el sujeto que lleva desde dentro de su infancia. Que el vínculo amoroso es el escenario donde ponemos en juego las experiencias tempranas del amor, como es la frustración, el rechazo y el abandono, ¿no? Entonces, pues más que todo se habla que el vínculo es esa relación emocional profunda que hay entre dos personas. Recuerden que el primer vínculo que tiene la pareja, ¿no? Es que tiene la persona es sus padres, ¿no? Su primer vínculo de afectivo. Luego de ahí, el siguiente vínculo más importante que tiene la pareja, que tiene la persona es su pareja, ¿no? Que es con la persona con la que piensa construir un futuro, con la que piensa formar un hogar, ¿no? Cómo se va a proyectar, introyectar y todos los elementos que tienen que ver con sus afectos, sus fantasías, ¿no? Sus metas, que a nivel consciente también es lo que nosotros hablamos de lo que la pareja dice o hace, ¿no? También preconsciente, lo que perciben o sienten o cómo recuerdan a veces sin comprender del todo, ¿no? Y inconsciente, pues esos patrones también cuando se repiten, ¿no? Como son miedos, los deseos, miedos profundos que también van a guiar a esa elección de pareja, ¿no? Como por ejemplo elegir parejas distantes porque el amor se asocia con el dolor. O por ejemplo a nivel preconsciente, siento que él me ignora igual que mi padre, ¿no? Que digamos que tengo un elemento desde la parte preconsciente. Y a nivel consciente nos amamos, pero discutimos mucho. Soy consciente que hay amor, pero que hay conflictos, ¿no? Entonces, unos elementos desde el núcleo del vínculo inconsciente, cuando nosotros tenemos en cuenta también la defensa que tiene una persona para los aspectos tanto propios como que se toleran o que no se reconocen, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene miedo al abandono puede proyectar el temor a su pareja, como cree, por ejemplo, en el otro frente a quien se aleja, frente a la realidad de ella misma, lo que teme acercarse demasiado, ¿no? Y en la lesión de pareja también notamos otros elementos desde esa perspectiva psicodinámica, que es lo que decía Freud, Melanie Klein, ¿no? Que hablan que la lesión de la pareja no es un elemento azaroso, sino que se buscaba que ese objeto nos permitiera revivir para reparar o mantener ese vínculo interno temprano, que nosotros amábamos según nuestro molde del primer amor, y que hablábamos que muchas veces, aunque resonaran nuestros conflictos internos, la idea es que busquemos elementos desde el cuidado, por ejemplo, lo que necesitamos cuidar. Quien teme al abandono elige la distancia, ¿no? Elijo alejarme para evitar ser lastimado. Quien busca aprobación, pues se une a alguien crítico, ¿no? Y pues dentro de las proyecciones también los elementos intersubjetivos, donde nosotros hablábamos de esos elementos reprimidos y estos que aparecen en el otro, ¿no? Cada uno va a sostener un elemento desde la incidencia del otro,
Y estos roles, ¿cómo van a permitir, por ejemplo, estos elementos inconscientes? Por ejemplo, víctima, perseguidor, cuidador, dependiente, salvador y culpable, ¿no? Ella siente que él no la escucha, él siente que ella exige demasiado. En el fondo se revive ese sentimiento de no ser vista por su padre, ¿no? Y pues esa sensación de ser invadido por su madre controladora, que ambos están atrapados en esa escena antigua desde los elementos, cómo se actualizan en el presente. En cuanto al objetivo, digamos, terapéutico psicodinámico, es reconocer esas proyecciones y cómo logramos diferenciar el pasado del presente, como ese objeto interno o el otro real. En cuanto a los objetivos específicos, es cuando nosotros hablamos de estos elementos desde el significado inconsciente de un vínculo, ¿no? Cuando nosotros hablamos en analizar las transferencias recíprocas, favorecer también la integración del ser y cómo esto disminuye la necesidad para proyectar, ¿no? Y transformar el vínculo también desde ese espacio, desde ese encuentro, desde reparación y no desde repetición, ¿no? Un elemento importante frente al vínculo es la relación emocional, donde se ponen en juego las fantasías desde el inconsciente y desde las defensas. Cuando hablamos de proyecciones, todos los elementos que se atribuyen a aspectos propios, pero que no están aceptados, ¿no? Identificación proyectiva, cuando nosotros inducimos en el otro en el hecho de sentir, de actuar esos propios contenidos internos, ¿no? Elección de la pareja, por ejemplo, cuando vemos que está basada en la repetición, la búsqueda, la reparación de los vínculos tempranos. Y las metas terapéuticas es cuando nos hacemos conscientes sobre esas proyecciones y estas cómo nos permiten ese vínculo más auténtico. Entonces, que muchas veces en la pareja no se ama al otro, sino también las sombras, ¿no? Los fantasmas que cada uno proyecta en él. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Bueno, entonces vamos a hablar desde la terapia conductual y cognitiva. Cuando nosotros hablamos de la terapia conductual, ¿ustedes qué creen que hablaríamos nosotros de cómo va a trabajarse la terapia conductual y cognitiva de las relaciones de pareja? Todos los elementos que se van a hablar en las intervenciones, también cómo están estructuradas en ese refuerzo y en la reestructuración cognitiva, ¿no? Muchas veces las relaciones de pareja, como ya sabemos, van a presentar creencias relacionadas a elementos propios de cada persona, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la parte conductual, es todos los elementos que van a surgir, esos problemas en la pareja, cómo mantienen patrones que son aprendidos, ¿no? Por ejemplo, la interacción, el refuerzo, el castigo, la evitación. Cognitivo-conductual es cuando nosotros hablamos de cómo influye la conducta frente a los pensamientos, las interpretaciones, las expectativas y estas cómo influyen en esa relación y en ese conflicto. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual, aquí hablamos de esa reestructuración, básicamente. Acá más que todo se va a hablar sobre esos patrones de interacción positivos, como hablamos del hecho de mejorar esa comunicación, cómo modificamos esas condiciones o esas disfunciones, ¿no? Y pues los elementos que van a afectar la satisfacción y la estabilidad de la pareja. También, por ejemplo, los elementos que van a cambiar la manera en que las parejas se comportan o que piensan respecto de la otra, ¿no? Entonces, en la terapia conductual de la pareja, pues notamos ese aprendizaje social, ese refuerzo mutuo, todos los elementos que son agradables y se aumentan, pues son reforzados, ¿no? Las interacciones negativas o coercitivas, todas estas que hablamos de que reducen, o estas cómo se distinguen frente al esfuerzo, ¿no? Al refuerzo, a ese cambio individual, los elementos que van a lograr y que mediante esa modificación también del ambiente también interpersonal. Y que digamos que acá, pues más que todo, la terapia cognitivo-conductual es todos los elementos que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, reconocer esas conductas, ¿no? De ayuda,
de la forma, esa forma como nosotros buscamos, por ejemplo, esa recompensa, ¿no? O esas creencias que muchas veces vienen desde aprendizajes incluso sociales, por ejemplo, si esta persona me cela es porque me quiere, ¿no? Y no necesariamente haya un patrón aprendido, a veces los patrones aprendidos también pueden ser sociales, ¿no? O lo que yo observé, por ejemplo, en la familia, por ejemplo, en mi mamá, en mi papá, cómo eran esas relaciones de pareja y cómo se veían ellos esos estilos de amor, ¿no? Cómo se demostraban esa parte, ese lenguaje del amor cada uno de ellos. En cuanto a la terapia sistémica desde la relación de la pareja, es ese sistema que tiene que ver los patrones desde la interacción y desde la comunicación. Entonces, en la terapia sistémica, pues nosotros también como notamos, por ejemplo, el origen desde los sistemas, ¿no? De las relaciones humanas. Ya sabemos que la pareja es un sistema interdependiente. ¿Por qué? Porque realmente vamos a notar que la conducta no solamente va a influir en el otro, sino que los problemas que no parecen a un individuo, sino un patrón de relaciones, ¿no? Que el síntoma no está en la persona, sino en esa interacción. Voy a silenciar el chat y en un momento les activo para cuando tengan alguna pregunta o duda. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de esa visión de la pareja, es los elementos que hablan desde esos sistemas, ¿no? Por ejemplo, las propias reglas, los límites, las funciones, las formas de comunicación, ¿no? Las características principales de un vínculo son las que nosotros notamos, por ejemplo, la parte circular, no lineal, la conducta es una causa, ¿no? O un efecto de la otra, que se va a mantener por patrones de retroalimentación, como por ejemplo notamos la homeostasis, la tendencia de mantener ese equilibrio, cómo explicamos, por ejemplo, en las parejas si se repiten esas dinámicas o los elementos también que son disfuncionales. Cuando hablamos del cambio de esos miembros, los elementos que se modifican en el sistema también completo, ¿no? En cuanto a los principios fundamentales, también notamos esos elementos. Básicamente, por ejemplo, la parte, digamos, de la circularidad, ¿no? La totalidad, la equifinalidad, la retroalimentación y la homeostasis. Cuando nosotros tenemos en cuenta que no hay una causa única, sino que ambos construyen un problema, ¿no? Él grita porque ella calla, o él calla porque ella grita, ¿no? Totalidad es el sistema cuando notamos la suma de las partes y no lo que le afecte al otro. La equifinalidad es los distintos caminos que pueden llevar al mismo resultado relacional. Y la retroalimentación es ese comportamiento cuando se mantiene o como mediante respuestas recíprocas, por ejemplo, positivas o negativas. La homeostasis es cuando nosotros hablamos de ese sistema que tiene que ver con conservar ese equilibrio y cómo tenemos en cuenta esos elementos disfuncionales, ¿no? Entonces miramos desde una forma sistémica a la pareja porque es un problema que se ve desde un elemento sistema, ¿no? ¿Desde qué? Desde ese síntoma, esos celos, silencio, infidelidad, control, evitación, todo lo que va a incluir frente a esa función cuando nosotros notamos un sistema. Como por ejemplo el hecho de mantener esa estabilidad, comunicar el desequilibrio, que no puede expresarse, digamos, directamente, ¿no? Entonces una pareja va a discutir constantemente, pero en las discusiones se mantiene ese vínculo activo y evitan la distancia emocional. El conflicto no es solamente el problema, sino el modo de la conexión. Conceptos que están aplicados en la terapia de pareja en la parte de sistema, pues todos los elementos desde la interacción, ¿no? Que tienen que ver con las terapias sistémicas de pareja, los patrones circulares de las relaciones, cómo mantienen un problema, que promueven la flexibilización de un sistema para permitir nuevos modos de interacción, restablecer una comunicación funcional y una negociación, reestructurar los límites y los roles dentro de un sistema familiar y transformar ese síntoma de esos mensajes relacionales y estos cómo se expresan de forma directa. Digamos que en esta parte de las relaciones de pareja como un sistema frente a interacción y comunicación,
son todos los elementos cuando nosotros tenemos en cuenta las fases del vínculo, ¿no? Cuando nosotros tenemos en cuenta el rol del terapeuta, es un observador, un catalizador de cambio, va a mantener un elemento y un foco siempre neutral, no va a tomar partido, ¿no? Va a observar cómo es ese sistema de ellos, esas preguntas reflexivas, metáforas y tareas para promover el insight, es decir, que ellos caigan en cuenta en lo que está sucediendo. Y pues la idea es favorecer la autoobservación y cómo corresponde esto al cambio. Ahora vamos a ver la terapia emocional vincular. Y aquí vamos a hablar desde los elementos del apego y la emoción de la dinámica de pareja. Cuando nosotros hablamos de los elementos, por ejemplo, que tienen que ver en la parte emocional y vincular, recuerden que muchas veces los apegos son los que también generan que las personas se mantengan en una relación de pareja, ¿no? Entonces vamos a hablar de la teoría emocional vincular, es decir, ese apego, la emoción y la dinámica de la pareja. Cuando nosotros hablamos desde el origen y los fundamentos que tiene una pareja de forma teórica. La parte de la teoría de la emoción frente al vínculo son los elementos que tienen que ver, por ejemplo, cómo se han ido desarrollando la terapia del apego, ¿no? Los elementos centrales que tienen que ver con los conflictos que tiene una pareja, por ejemplo, que no solamente son los problemas de comunicación o de la conducta, sino las heridas vinculares del apego, el miedo y rechazo, abandonado o no ser suficiente por el otro, ¿no? Detrás de la ira, el control y el silencio, también cuando nosotros hablamos de la conexión. En cuanto a los fundamentos que tiene el modelo, pues también está la teoría del apego de Bowlby. Yo no sé si ustedes recuerdan esa teoría, pero decía que el amor adulto es una extensión de ese vínculo de apego infantil, ¿no? Que nosotros buscamos una seguridad emocional y no una independencia total. Que la psicoterapia humanista hablaba de esos elementos experienciales como la emoción, el motor de cambio, cuando se trabajaba la experiencia emocional de forma directa en la parte sistémica y cognitiva integrativa, es tener, cuando tenemos en cuenta los momentos que se tienden como ese ciclo relacional que hay entre ambos o que se co-crean, ¿no? Que vemos la pareja como un sistema de apego, porque muchas veces en el amor adulto también se convierte en esa figura de apego principal, ¿no? La seguridad desde las emociones, los elementos que tienen que ver con el sentir en el otro, el hecho de estar disponible, es decir, accesible, responder, responsivo, que involucra y cómo se ve comprometido emocionalmente. Entonces, cuando uno hay un elemento de seguridad desde una amenaza, van a emerger respuestas desde ese apego, ¿no? Desde ese apego, digamos, desde ese apego, por ejemplo, cuando nosotros notamos que van a emerger ese apego inseguro, cómo se expresan, la protesta del apego, ansiosa, la búsqueda del contacto, el reclamo y de la crítica, la retirada o la evitación, es decir, lo que hablamos de la evitativa, que es la distancia, el silencio y la racionalización, ¿no? Todas las estrategias que tienen que ver con esa supervivencia emocional y no con los elementos del defecto. Entre las dinámicas de emociones desde la pareja y el ciclo negativo, nosotros hablamos que el problema no son solamente los miembros, sino ese patrón emocional que hay, ¿no? Desde la parte cíclica y cómo se va a reforzar mutuamente. Elementos importantes, el perseguidor, el retraído, el miedo al abandono, el miedo a ser invadido, la crítica defensiva o la necesidad de la cercanía versus la protección, ¿no? La demanda o la evasión, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del contacto, el temor a fallar. Entonces, lo que parece muchas veces un ataque a una distancia, en realidad, pues, es un intento fallido de conexión. Voy a activar el chat por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda.
¿Tienen alguna pregunta hasta el momento o alguna duda? El apego. Pues cuando hablamos de apego hablamos de vínculo, ¿no? De vínculo emocional. Lo otro no es apego económico, sino dependencia emocional. Dependencia económica, perdón. Apegarse es lo que nosotros sentimos por nuestras familias, nuestros padres, apego. Sí, eso vamos a hablarlo más adelante. Respecto a los tipos de terapia de pareja, ¿están claros? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Qué dudas tienen respecto a la terapia de pareja que estamos viendo desde estos elementos? Ok, bueno, entonces recuerden cuando nosotros hablamos de la terapia de las parejas, también vamos a tener en cuenta los orígenes psicoanalíticos, como les decía, lo que relacionaba Freud, es decir, desde los conflictos de la pareja que se van desde el inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Por los elementos cuando nos hacemos conscientes de eso que desconocemos, las experiencias infantiles, esos mecanismos de defensa, todos esos elementos cuando nosotros también tenemos como esa forma, digamos, cuando hay algo que nos genera dolor, ¿no? Por ejemplo, lo que yo evito, si yo evito, por ejemplo, algo que me duele en mi pareja, pues me alejo, ¿no? Esa es mi forma de defenderme. Otras personas, digamos, que muestran sus emociones, ¿no? Pero en la pareja, pues cuando Freud hablaba, los conflictos, muchas veces del inconsciente porque nosotros no los conocemos, ¿no? De las experiencias que también están infantiles. Y cuando hablamos de los mecanismos de defensa, tenemos que tener en cuenta pues todos estos elementos, por ejemplo, que hacen que de pronto alguna persona tenga estos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de mecanismos de defensa, pues se abren cuando una persona está pasando por un sufrimiento, ¿no? Entonces, básicamente, pues esas experiencias infantiles tempranas, esas relaciones desde esos deseos inconscientes, los mecanismos de defensa, cuando hablamos de manejar un conflicto interno, cuando nosotros del hecho de que amar es reeditar esos vínculos del amor, que creo que decía Freud, y en cuanto a las experiencias infantiles y desde su impacto, todos los elementos que hablamos, por ejemplo, en lo que nosotros amamos, esa adultez, ¿no? La forma, cómo nosotros tenemos en cuenta esas relaciones con las figuras parentales y pues también desde esas etapas psicosexuales. Entonces, digamos que en la parte, digamos, teniendo en cuenta la etapa oral, pues la dependencia total que tiene el niño de la madre, ¿no? Y esa búsqueda, esa fusión, ese temor a la separación, ¿no? En la parte anal es ese control desde esa autonomía y pues en la posible de la vida o de la huella amorosa, sería esos conflictos de dominio o de sumisión de la pareja.
La parte fálica, que es de los 3 a los 6 años, ese complejo de Edipo de Electra, ¿no? Esa elección de la pareja que repite ese vínculo de padre o madre. En cuanto a la latencia y la genitalidad, pues esa integración del yo o el super yo, que es la capacidad de amar o de subliminar el deseo, ¿no? Entonces es uno de los elementos de la pareja lo que se convierte desde ese escenario y la repetición desde esos elementos que revivimos en conflicto desde el inconsciente, ¿no? Estos que no son resueltos desde la infancia. En cuanto al inconsciente, la dinámica de la pareja, hay elementos que influyen en el inconsciente. ¿Cómo? ¿Cómo elegimos a nuestra pareja? ¿No? ¿Cómo nos vinculamos con ella? ¿Cómo reaccionamos emocionalmente frente a un conflicto? ¿No? Y pues obviamente ese amor no es plenamente libre, sino que está determinado por amores infantiles, ¿no? Como esos elementos que nos hacen elegir de forma inconsciente a quien nos recuerda alguna figura significativa, un padre, a la madre, un cuidador. La elección del objeto amoroso también, cómo se manifiesta la huella del amor infantil. Entonces acá tenemos que tener en cuenta los elementos de la transferencia o la repetición y es todos los elementos que se proyectan, por ejemplo, aspectos del pasado, como si esto fuera una figura del pasado, ¿no? La transferencia, pues está la repetición del inconsciente, los sentimientos, los deseos infantiles hacia la pareja y cuando nosotros hablamos de un ejemplo, el hecho de sentir que el otro no escucha, cómo revive esa sensación de no ser entendido por sus padres, ¿no? La repetición es la búsqueda del inconsciente, de revivir lo que esto está resuelto, ¿no? Y pues obviamente, ¿para qué? Para hablar cómo intentar modificarlo. Y un ejemplo, pues es cómo escogemos a las parejas frías o diferentes para lograr, pues, ser amadas. Entonces, digamos que los mecanismos de defensa es lo que nosotros proyectamos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias inconscientes que yo utilizo para manejar esa ansiedad o para protegerme de algo que me genera dolor o sufrimiento? Lo que la persona experimenta o lo que la persona expresa. Por ejemplo, bloquear esa intimidad emocional. Entonces, muchas veces la proyección es ese elemento de cómo le atribuimos en el otro los deseos o los conflictos, ¿no? Como eres tú quien no me ama, ¿no? Y la función del inconsciente es negar en uno ese impulso de esas emociones reprimidas. En cuanto a la identificación proyectiva, por ejemplo, lo que hacemos con el otro, es decir, lo que uno no puede tolerar, ¿no? Y en cuanto a la función, es cómo controlar el afecto que se deposita en el otro. Otro de los elementos es la represión, y cuando nosotros hablamos de evitar hablar o de sentir emociones intensas, ¿no? Muchas veces cómo mantiene ese conflicto fuera de la conciencia. En cuanto a la racionalización, es cómo justificamos el conflicto por razones lógicas, no funcionaba por horarios, ¿no? Y acá el elemento es el hecho de evitar reconocer esa motivación desde esa parte afectiva más profunda. Formación reactiva, cómo mostramos ese afecto excesivo, es decir, ante esos sentimientos hostiles, como lo adoro aunque me irrita, ¿no? Y pues digamos cómo se defiende, por ejemplo, de la culpa frente a esa agresión inconsciente. Otro de los elementos es el desplazamiento y es cómo transferimos una emoción a otro objeto. Es decir, si te grito, si te grito por el trabajo, ¿no? Cómo expresamos esa emoción de forma indirecta. Y la negación es no reconocer la realidad dolorosa, es decir, no pasa nada entre nosotros. Y pues esto lo que hace es evitar ese sufrimiento psíquico, ¿no? Cuando nosotros evitamos, digamos, tener en cuenta estos elementos. Entonces recuerden que muchas veces las relaciones de pareja se convierten en el campo de defensas cruzadas cuando ambos protegen ese propio inconsciente. Les agradezco que no envíen ningún link en el chat, por favor. Solamente las preguntas que tengan. Bueno, entonces teniendo en cuenta estos elementos, ahora vamos a hablar del amor como los elementos de que tienen que ver con los conflictos, ¿no? Muchas veces el adulto es la rendición de ese amor edípico. Cuando nosotros buscamos que la pareja desde el objeto simbolice esos elementos perdidos, por ejemplo, el primer amor infantil, la madre o el padre, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de un vínculo que es cálido, seguro, que se puede amar sin temor, o el ambiente frustrante, o por ejemplo, cuando tenemos en cuenta la carencia de la desconfianza, ¿no? Tener en cuenta lo que hace que las parejas pues a veces se elijan, ¿no? Como repiten lo desconocido, como incluso lo que es doloroso. Muchas veces el individuo cuando repite lo que es reprimido, por ejemplo, la experiencia que hay en el presente, cómo lo recuerda frente a estos elementos en el pasado. Entonces recuerden que un ejemplo, por ejemplo, puede ser, digamos, tener en cuenta cómo se revelan nuestros significados inconscientes, desde el conflicto, cómo exploramos la historia infantil, las repeticiones, ¿no? Cómo identificamos los mecanismos de la defensa, cómo esto impide la intimidad, analizar la transferencia de elementos conscientes libres y auténticos, ¿no? Y acá pues tenemos que tener en cuenta primero pues el inconsciente, las experiencias infantiles, los mecanismos de defensa, la transferencia y las metas también terapéuticas. Recuerden que el amor es el elemento que va a entrelazar la ternura y el deseo. Por ejemplo, la repetición y la esperanza, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que va a revivir la historia del inconsciente de ambos. Ahora vamos a hablar desde William Rich y es lo que habla desde cómo se va a enfatizar en la relación que hay entre la sexualidad y los conflictos de pareja. Cuando hablamos de Rich, él es que hablaba de las relaciones de la pareja frente al cuerpo, la energía y el amor, ¿no? Estos eran los principios psicoanalíticos de 1930, ¿no? Que hablaba más que todo, digamos que él era el discípulo de Freud y era el que hablaba desde los elementos clásicos y esto cómo se consideraba frente a una represión sexual que no solamente afectaba la vida psíquica, sino que también el cuerpo y la energía vital que tiene el individuo, ¿no? Acá también nosotros hablábamos desde el concepto de la energía orgánica, de la autorregulación vital, ¿no? Acá más que todo se hablaba sobre los elementos que poseían esa energía vital en la parte biológica, que se llamaba energía orgónica, ¿no? Y cómo eso se daba a través del cuerpo, cómo se manifestaba a nivel emocional, sexual o afectivo. Acá más que todo hablaba que la energía fluía de manera libre y es cuando una persona vive esa vitalidad, esa autenticidad y ese amor. La función, digamos, orgástica plena, ¿no? Por ejemplo, cómo entendíamos la capacidad de entrega, la descarga emocional también sana, y pues tener en cuenta que cuando una energía se bloquea, van a aparecer tensiones corporales, la ansiedad, la rigidez, los síntomas psíquicos. Y pues también lo que él hablaba era la coraza muscular, ¿no? Él hacía mucho énfasis entre la sexualidad y el conflicto de la pareja. Entonces, él más que todo decía que el amor y la sexualidad estaban profundamente integrados y que, digamos, él decía que aquí había que tener en cuenta que estos elementos estaban profundamente integrados en la terapia de la pareja, ¿no? Que nosotros teníamos que tener en cuenta, digamos, que los conflictos, digamos que cuando hablábamos era de las relaciones que requerían un amor, es decir, ese afecto, ese deseo y esa descarga emocional auténtica. ¿No? Cómo los elementos tienen que tener en cuenta, por ejemplo, el placer, la expresión sexual libre, la función curativa y la autorreguladora, ¿no? Que el amor, el trabajo, el conocimiento son las fuentes de la vida y que deberían también gobernarla. Que hablaba que la pareja pues, también significaba la represión, el miedo al placer, ¿no? A la distancia, al conflicto y la conexión erótica y emocional permitía esa energía que fluyera, digamos, para fortalecer ese vínculo. Entonces, en el carácter de los conflictos vinculares, acá notábamos lo siguiente. Uno de ellos es que se hablaba desde la terapia, digamos, desde que el síntoma no era el único foco, sino la estructura de la personalidad que bloquea la energía emocional, ¿no? Cuando hablábamos de que cada persona
según su historia, desarrolla ese tipo de carácter, ese esquema defensivo. Acá se hablaba, digamos, de estos elementos, por ejemplo, la parte, digamos, oral, ¿no? Los rasgos dependientes que buscaba ese afecto constante, la dificultad, la soledad, ese apego ansioso, fálico o narcisista, la necesidad de admiración y de control, temor a mostrarse vulnerable, rígido, por ejemplo, ese autocontrol o perfeccionismo a distancia, y también el temor a la entrega emocional. En cuanto a la parte, digamos, masoquista, la sumisión, la culpa o la autonegación, y esto se vinculaba desde esos elementos del sacrificio, ¿no? Esquizoide, del aislamiento o el miedo al contacto. Entonces, en la dinámica de la pareja, según Rich, nosotros teníamos en cuenta que había un espacio entre la resonancia energética y emocional. Entonces, él decía que había una conexión profunda que bloqueaban estos elementos desde las entregas, ¿no? Como por ejemplo que ella reprime el deseo, la culpa aprendida, ¿no? Esa distancia emocional, todos esos elementos que nosotros hablamos cuando se experimentan la frustración y el vacío. La terapia que busca, pues obviamente, restablecer ese flujo de la energía con ambos, ¿no? Cuando nosotros hablábamos que el cuerpo se refleja con el amor y lo que fluye frente a lo que la mente libera, ¿no? Ahora digamos que cuando hablábamos de Theodore Reik, eh, él hablaba del concepto de la escucha empática, ¿no? Miren que poco a poco vamos cambiando desde la sexualidad, desde la parte de los vínculos, de la parte del inconsciente. Y no podemos desconocer que sí, actualmente muchas veces también hay una situación que pues podemos también analizar, es cuando se repiten, por ejemplo, patrones en las familias, ¿no? Por ejemplo, en los niños o en las niñas que han venido de hogares, por ejemplo, maltratadores, muchas veces también, curiosamente, el patrón sigue siendo una pareja maltratadora, ¿no? Entonces sí hay una especie de repeticiones de ciclos o de elementos que están aprendidos desde el amor o del concepto que nosotros creemos o creamos del amor. Cuando hablamos de teoría Reik, es los elementos del desarrollo psicoanalítico teniendo en cuenta a la pareja, ¿no? Con los elementos desde los discípulos importantes que hay en Freud, cómo profundiza estos elementos de la comprensión inconsciente del amor, la culpa, la necesidad, el sufrimiento, la escucha, en la parte empática, ¿no? En cuanto a Reik, el amor, la culpa y la comprensión también de los elementos inconscientes del vínculo. ¿Qué decía Reik? Él hablaba que era uno de los primeros elementos de los pioneros desde la parte analista no médica que hablaba de Freud, ¿no? Y se interesaba más que todo esos fenómenos amorosos, morales, religiosos, desde el psicoanálisis. Fue el pionero en hablar del análisis del amor y la culpa y la necesidad del inconsciente de sufrir, ¿no? Sobre los temas en los cuales se hablaba de la vida de la pareja. Aquí uno de los elementos era el amor y la culpa, la escucha del tercer oído, ¿no? La psicología del amor, del engaño y del deseo. Entonces, digamos que más que todo, él hablaba de estos elementos del amor, que es del psicoanálisis, y él hablaba que el amor no se explicaba por la lógica, sino por el inconsciente. Cuando nosotros hablábamos de Theodore Reik, él hablaba también que el amor se experimentaba por una repetición de elementos desde los vínculos infantiles, ¿no? Como hablaba Freud, por ejemplo, él hablaba de la dimensión desde lo moral, desde lo emocional, ¿no? Desde los elementos que hablaba del amor, de la culpa, del miedo, el sacrificio, la necesidad también de la reparación. ¿Qué creen que se refiere a ese concepto de escucha empática? Cuando nosotros hablábamos del elemento de la escucha empática, son los elementos desde la capacidad para comprender profundamente esa experiencia, ¿no? Esa interna del otro, no solamente tener en cuenta las palabras, sino también las emociones, los silencios, contradicciones y significados explícitos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de percibir al mundo frente a lo que vive el otro,
sin juzgarlo, intentando también sentir por él, ¿no? No, digamos, y no por él, como nosotros hablamos de esa escucha empática, es decir, lo que oye en el otro no se puede decir, ¿no? Entonces hablaba más que todo de ese concepto de escuchar con el tercer oído, es decir, la base de la escucha empática dentro del psicoanálisis. Y pues obviamente el terapeuta no solamente escuchaba con el oído físico, sino también con el oído emocional, es decir, la entonación, con el tercer oído, cómo los elementos, cómo captaba esos mensajes inconscientes, esos deseos ocultos, esos afectos reprimidos también del paciente. En el primer oído son las palabras de contenido literal, comprensión racional, el segundo oído es el tono, ritmo, pausas y afecto, que es la comprensión emocional, y el tercer oído es lo dicho, ¿no? Desde esos elementos del inconsciente, desde las contradicciones y los silencios. Y aquí es donde se hablaba de esa comprensión profunda desde la empatía, ¿no? ¿Qué se decía aquí? Que digamos que un buen analista escuchaba con un oído que no pertenece al cuerpo, sino al alma. Así es, o sea, también nosotros tener en cuenta que, digamos, desde la entrevista, también nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, cuáles son los elementos que influyen, por ejemplo, cuando escuchamos el tono de voz, por ejemplo, las emociones, si una persona dice un comentario, por ejemplo, con resignación, con rabia, con algunos elementos, por ejemplo, como molestia, ¿no? Tristeza, así es, listo. Voy a dejarlo con el coordinador, el señor Iván, él le va a hablar un poco respecto al material de estudio y a los certificados, listo. Recuerden que nos vemos mañana de 6:10 a 9:30. Claro, también los elementos corporales. Bueno, los dejo con el coordinador Iván. Hola, profe. Buenas, ¿cómo está? Bien, bien, profe. ¿Cómo le fue? Muy bien. Listo, profe. Entonces ya mañana continúa ¿con qué tema quedaron? Estamos viendo la parte histórica de la terapia de pareja. O sea, el tema uno. Ujú. Listo, listo, profe. Entonces ya mañana continúa con ellos, ya para cerrar el tema uno y continuar con el tema dos. Ok. Bueno, estimados, ¿cómo están? Cuéntenme en el chat cómo se encuentran, cómo se sienten. Ahí me ven y me escuchan bien, ¿sí? Sí, bueno, ¿cómo se sintieron hoy en la clase? ¿Bien? Listo. Bueno, estimados, vamos a empezar, pero les quiero preguntar algo. ¿Quiénes de acá vienen de formaciones anteriores? ¿Sí? ¿O quiénes son nuevos? ¿Quiénes vienen de formaciones anteriores y quiénes son nuevos? A ver, yo los leo por aquí. Ah, del anterior, pero yo es que son nuevos o vienen del anterior, estimado. Ok, vienen de TCC el anterior, anterior. Dice Rosieler, yo soy nueva. Ok. Bueno, muchachos, entonces vean lo que vamos a hacer. Yo les voy a hacer estas presentaciones que yo hago de inicio de diplomado, siempre duran un tiempo prudente, pero yo voy a tratar de resumir la primera parte, que son las generalidades de la institución, para pasar a la oferta como tal. ¿Listo, muchachos? ¿Va? Bueno, estimados, vamos a empezar. Primero, coméntenme si pueden ver las diapositivas que les estoy mostrando, que voy a compartir acá. ¿Las pueden ver? Y las diapositivas, ¿sí? Ahí se ven. Listo.
Bueno, estimado, voy a tratar de ser bastante breve, ¿sí? Para las personas nuevas que no me conocen, mi nombre es Iván Javid, yo soy uno de los socios y directivos de la Corporación SIL, soy la persona que en compañía de la coordinadora Paula Contreras los hemos estado invitando a todos a participar de esta formación, ¿sí? Nosotros somos una empresa, ¿sí? Somos una empresa que ya lleva 25 años capacitando personas en diferentes áreas del conocimiento, ¿listo? Somos una empresa que nos dedicamos a realizar formaciones de corta duración, ¿sí? Diplomados, cursos, talleres, simposios, congresos, todo lo que es corta duración. ¿Listo, estimados? Y eh, en cuanto a las redes sociales, tenemos un poco más de 860.000 seguidores. Listo, muchachos. Esas son las generalidades de la institución. Acá en Colombia nos rige un decreto a nivel nacional, que es el decreto 1075, ¿sí? Y en ese decreto, dentro de ese decreto, hay un artículo que es el 2.6.6.8, que es el que habla de todas las condiciones que debe cumplir la educación de corta duración, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Estimados, voy a cerrar el chat un momento, ¿sí? Para poder compartir la información y al final lo abrimos, ¿sí? Para ver si les queda alguna duda, ¿sí? Entonces, vean, estimados, les compartí dos mensajes. En el primer mensaje está la página web del RUES, que es el Registro Único Empresarial de Colombia. Para aquellas personas que quieran verificarnos a nosotros como empresa, lo pueden hacer allí. Listo, muchachos. Y lo segundo que les compartí es el acceso a todas nuestras redes sociales que, como pueden ver, sumándolas todas, tenemos más de 860.000 seguidores. Listo, muchachos. Bueno, vamos a continuar por acá. Tenemos diferentes convenios internacionales y también nacionales, ¿sí? Con diferentes instituciones, tanto del sector público como del sector privado, Certiproof, APLUS, Corporación FED, la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas del Perú y la UPEL. ¿Listo? Manejamos diferentes tipos de formaciones. Esta es la segunda formación de una promoción que se hizo. Les explico, estimados. Vean, la formación anterior fue una formación en terapia cognitivo-conductual y el enfoque fue la intervención en los trastornos psicológicos. ¿Listo? Esto es terapia cognitivo-conductual, pero muy enfocada a la parte de relaciones de pareja, ¿sí? La parte de terapias de pareja, listo, estimado. Entonces, son dos formaciones que se complementan muy bien y la oferta que se les tiene es de esta sola formación o del paquete de las dos formaciones y también si quieren el certificado de máster por 200 horas, otro costo adicional y tendrían tres certificados, ¿sí? Pero ya voy para allá. La idea es que ustedes asisten desde hoy martes, ¿sí? 14 de octubre hasta el sábado 25 de octubre en esta formación que es la diplomatura. Listo, es una diplomatura intensiva. Todas las clases quedan grabadas, estimados. Ustedes pueden asistir a todas las clases, sí, de forma presencial y digamos que hay un mejor aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el chat pueden hacer, pueden intervenir, pueden participar, pueden proponer, digamos, algunas experiencias que ustedes han tenido con diferentes clientes o para las personas que están aprendiendo pueden preguntar, ¿sí? En las sesiones grabadas, el que va a hacerla a través de las sesiones grabadas se puede certificar también sin problemas, ¿sí? Pero digamos que no va a haber esa interacción en el chat. Es decir, lo del chat solamente es en las clases en vivo, ¿listo, estimados? Para que se lo tengan presente. Pero el que no puede asistir puede hacerlo con las grabaciones, no se preocupe, ¿listo? Bueno, estimados, el horario de lunes a viernes a la hora que se conectaron hoy, 6 de la noche acá en Colombia, 6:10, ¿sí? Que empieza la clase hasta las 9:30 aproximadamente. Todas las clases tienen un receso de 10 o 15 minuticos, ¿sí? Hoy no hubo porque digamos que la clase hoy es más corta por esta intervención que yo les estoy haciendo, ¿sí? Pero desde mañana hasta la última clase. Confírmenme, estimados, si me pueden ver ahí sí me ven, ¿sí? El chat está habilitado, estimados. Confírmenme si pueden ver la presentación, si me pueden ver a mí, me escuchan, sino que la señal se fue, ¿sí? A ver, esperen un momentico. Ahí se ve, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a continuar, ¿va? Entonces les venía diciendo, ¿sí? Todas las sesiones quedan grabadas.
Las personas que lo quieren hacer a través de las grabaciones lo pueden hacer sin ningún problema. Todas las clases, digamos, todos los días hay clases, se graban y hay una, digamos, desde mañana hasta la última clase, hay recesos de 10 o 15 minuticos para que ustedes vayan y se hidraten, coman algo, ¿sí? Y retomen a la segunda parte de cada clase. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a continuar por acá, ¿sí? Todas las clases son gratis. Ustedes asisten a todas las clases de forma gratuita. La persona que necesita el certificado y el material de estudio, ¿sí? Hace un aporte y lo tiene en su hoja de vida que es para fortalecerla. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a continuar por acá. Todos los días se les comparten las sesiones grabadas, ¿dónde? En los grupos de WhatsApp a los que ustedes ya están vinculados, ¿listo? Para que no se preocupen por eso, ¿sí? Y más, digamos, los que vienen de la formación anterior ya saben cómo es la dinámica, ya saben que la coordinadora Paula todos los días les comparte la información en esos grupos de WhatsApp, ¿listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Estimados, estos son los temas que van a ver en esta formación, ¿sí? Son 4 módulos, ya hoy empezaron con el tema uno, ¿sí? Del módulo uno, que es la parte de los conceptos fundamentales. Cuando aborden esos 3 temas, pasan al módulo 2, que es la parte de preparación para la vida en pareja, ¿sí? Y crecimiento personal según la psicología y terapia de parejas. Van a haber 5 temas allí. Luego pasan al módulo 3, que es la parte de la dinámica de las relaciones de pareja según psicología y terapia de parejas. 4 temas ven allí. Luego el módulo 4, que es el último módulo, que es la parte de las crisis y las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Ven allí 4 temas y culminan toda la formación, desde hoy hasta, bueno, desde mañana, porque ya hoy la clase finalizó, hasta el sábado 25 de octubre. Estimado, yo estoy mirando hacia arriba porque tengo el computador conectado a una pantalla grande para poder leer mejor. ¿Listo? Bueno, continuamos, estimados. Este es el perfil de la docente Edna. Bueno, para los que son nuevos, una profesional con maestría que tiene bastante experiencia. Ella, aparte de ser docente de acá, se dedica de forma independiente a prestar servicios psicológicos. Por lo tanto, tiene la experiencia de todas esas intervenciones que ha hecho en línea y de forma presencial, más toda la experiencia que tiene acá como docente. ¿Listo? Entonces, es una persona que está muy preparada y ustedes se van a dar cuenta de eso y van a aprender mucho. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Estimados, ya aquí viene la parte de la oferta de la certificación, ¿sí? Recuerden, por un valor que ya se les voy a decir, son que reciben el certificado por 160 horas curriculares, ¿sí? Más el acceso al material de estudio. Ese material es muy completo. Las diapositivas que la docente Edna utiliza en clases, también están accesos a videos, también están accesos a lecturas en PDF, artículos de investigación de revistas indexadas y demás documentación que complementan todo lo que ustedes ven todos los días en las clases. ¿Listo? Bueno, estimados, muy importante tener el certificado porque aquí les voy a leer de forma literal. ¿Por qué es importante tener el certificado? Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de psicología o salud, ¿sí? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos. Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y quinto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. Listo, muchachos. Bueno, ¿qué ven en pantalla? El ejemplo de cómo es la certificación. ¿Qué va a mostrar el certificado? El nombre de nosotros como institución, nuestro NIT, que es nuestro número de identificación tributario, el nombre de cada uno de ustedes, tipo y número de identificación, cursó diplomado en terapia cognitivo-conductual en relaciones de pareja. Luego las horas curriculares que son 160. Esas horas estimados es la sumatoria de las horas que están en cada clase, más las horas autónomas que dedicarían ustedes revisando todo el material de estudio que es bastante completo. ¿Listo? Entonces, ese estimado, sí, esa sumatoria es lo que da las horas a certificar que son 160. ¿Listo? Estimados, abajo va a decir la parte legal de la corporación, lo que les explicaba del decreto 1075. Por último, la firma de los dos fundadores de la institución y en la parte inferior derecha un código QR único por cada certificado para la parte de la validez. ¿Qué quiere decir eso, estimado? Simplemente que cuando ya tengan el certificado en sus hojas de vida y en sus hojas de vida, bueno, ustedes la envíen a cualquier empresa del mundo. Esas empresas pueden verificar con ese código QR que ustedes sí fueron alumnos de nosotros. Sí, esa es la parte de la validez, de comprobar que el documento es original. ¿Listo? Por último, estimados, vean, bueno, de esta diapositiva, ¿cómo es el proceso? Ustedes hacen el aporte, que ya les voy a mostrar cuáles son los métodos de pago. Le reportan la foto del comprobante del pago a la coordinadora Paula Contreras. Listo, ya yo voy a dar los WhatsApp que ella maneja. Ella les va a compartir en respuesta, cuando ustedes manden la foto, la respuesta de ella va a ser un formulario de certificación que tiene
El enlace para que ustedes llenen y nosotros podamos certificar. Y el segundo enlace es el material de estudio, ¿sí? Que es una nube. Es decir, estimados, cuando reciban el mensaje, ustedes de una vez tienen acceso al material de estudio que la docente lo va nutriendo todos los días, ¿sí? Ella, digamos, tema que vaya abordando, lo va subiendo. Ella va a tratar de subir a medida que avanza la diplomatura. Listo, muchachos. Entonces, todo el material completo lo van a tener al final de la formación. Listo, para que no se preocupen por eso. Y al final también obtienen el certificado en una página web que nosotros les vamos a compartir. Listo. Es bastante sencillo, muchachos. No se preocupen por eso. Que la coordinadora Paula les ayuda en toda esa gestión. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Validez internacional, estimados. Esto tiene que ver con qué. Como nosotros somos una empresa colombiana, ¿sí? Aquí en Colombia, como estamos regidos, ¿sí? O digamos amparados por leyes colombianas, la validez del certificado sirve para el sector público, pero lo más importante para Colombia y para cualquier país del mundo es la validez en el sector privado, ¿sí? Estas formaciones, bueno, el certificado de estas formaciones es válido ¿en qué sentido? En todo el sector privado de cualquier país del mundo. Por ejemplo, estimados, fíjense que nosotros somos una empresa colombiana del sector privado, pero nosotros tenemos docentes que son de Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana, México, España y Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, estimados? Que nosotros como empresa privada podemos contratar a cualquier profesional dependiendo de la experiencia que tenga, independiente de donde sea esa persona e independiente también donde se haya formado esa persona, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que cumpla con unos requisitos de conocimiento y experiencia. ¿Listo? Entonces, así como nosotros hacemos eso, miles de empresarios en el mundo hacen lo mismo. ¿Listo, muchachos? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, va muy bien para las personas que sean independientes, que tengan sus propios consultorios, que presten servicios en línea, dando clases, dando consultas, haciendo intervenciones en clientes, ¿sí? Servicios psicológicos, todo eso. Listo, muchachos. Entonces, eso es fortalecer el currículum. Estas son formaciones y certificados que funcionan muy bien en el sector privado y con validez a título propio. Así se le llama. Listo, muchachos. Bueno, vamos a continuar por acá. Listo, estimados. ¿Las ofertas cuáles son? Este certificado, ¿sí? Con el material de estudio en solo $23. Recuerden que son 160 horas más el enlace del material de estudio, ¿va? Plazo hasta este lunes que viene de la semana entrante, que es el 20 de octubre. El resto de días nosotros tenemos que preparar toda la lista de las personas que se van a certificar de las ofertas, ¿sí? Entonces, ¿las ofertas cuáles son? Esta certificación en $23, ¿sí? Si quieren esta más la formación anterior que se ve con las sesiones grabadas en terapia cognitivo-conductual para la intervención de trastornos psicológicos, ¿sí? También son 160 horas del certificado más el enlace del material de estudio de esa formación, las dos en $38. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengan el certificado de este diplomado más el diplomado anterior, pueden acceder por otros $23 a un certificado de máster, ¿sí? Es la unión de los dos diplomados. Sería máster en terapia cognitivo-conductual para la intervención de trastornos psicológicos y relaciones de pareja por 200 horas. Listo, muchachos. Ustedes ya saben, un certificado de una formación en $23. Dos formaciones con las certificaciones en 38, ¿sí? Y teniendo esas dos formaciones, yo quiero fortalecer más el currículum, Paula o Iván, otros $23 y se les suma el certificado de máster por 200 horas. Estimados, vean, no se preocupen, ¿sí? Que lo que deben hacer es que cuando yo les comparta el contacto de Paula, ¿sí? De la coordinadora Paula, ustedes le preguntan por las promociones. Hola Paula, me interesa la promoción. O hola Paula, solamente me interesa una diplomatura. Y ella les ayuda con todo. No se enreden con eso, no se preocupen. Listo, muchachos. Bueno, vamos a continuar. Esta es la tabla de conversión de ese valor que les dimos, de $23, a las monedas aproximadas de cada país. Pero tampoco se preocupen, muchachos. ¿Por qué? Porque las pasarelas de pago les va a mostrar la conversión actualizada dependiendo del día que ustedes vayan a aportar. ¿Listo? Tenemos varios métodos de pago, está Hotmart, PayU, PayPal, Binance, tenemos otra pasarela que tiene presencia en muchos países de Latinoamérica, ¿sí? Las personas que conocen Hotmart, Hotmart para nosotros es solamente una pasarela de pago, estimados. Ustedes cuando pagan por allí no reciben un producto por allá, ¿listo? No hay videos, no hay material allí. Todo el servicio nosotros lo prestamos por aparte, ¿listo, muchachos? Para que no se enreden con eso, ¿va? Bueno, tenemos cuentas, pero solamente para dentro de Colombia, ¿sí?
Acá manejamos cuentas directas de todos, bueno, de los bancos que están allí listados, pero esas cuentas no reciben dinero desde el exterior. Para pagar desde otro país se utilizan las pasarelas de pago. Listo, muchachos. Hotmart, PayPal, todo lo que les mostré ahorita, ¿sí? Tenemos otra pasarela que les hablaba ahorita, bueno, que es la parte, sí, son dos páginas web. Entonces ustedes en esas dos páginas web escogen si se van por Hotmart o por PayPal o se van por la otra pasarela que es desde Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, ¿sí? Varios países pueden pagar desde ahí. Listo, no se preocupen que ya se las voy a dar ahorita y también Paula las va a compartir por todos los grupos de WhatsApp. Listo, muchachos. Por último. Solamente el contacto vía WhatsApp con la coordinadora Paula Contreras. Listo, muchachos. No se comuniquen con otra persona diferente, ¿sí? Si alguien los llama, no contesten, ¿sí? Si alguien diferente a Paula los llama, no contesten. Si alguien diferente a Paula les escribe, no contesten. ¿Por qué? Porque muchas personas, estimados, se meten a los grupos, porque como ingresar a los grupos es gratis, ¿sí? Muchas personas quieren estafar o quieren robar datos, quieren clonar dispositivos. Entonces, la idea es que ustedes solamente se comuniquen con Paula Contreras, que es la coordinadora autorizada para atenderlos a ustedes en esta gestión de esta diplomatura y de las ofertas del diplomado anterior más el máster. Recuerden que el máster no es una formación, estimados. El máster es un certificado, ¿listo? De la unión de estos dos diplomados, ¿va? Para que no se me enreden con eso. ¿Listo? Ya, estimados, terminamos la presentación. Déjenme yo les comparto este dato acá en el chat, ¿sí? Abrimos el chat, nos despedimos y bueno, con eso ya terminamos la presentación. Yo creo que no les queda ninguna duda, ¿cierto, muchachos? Bueno, ya les voy a abrir el chat. La idea es que ustedes registren a Paula Contreras como su coordinadora. Ya les habilito para que nos podamos despedir. Estimados, ya el chat está habilitado. Les consulto. ¿Se comprendió todo lo que les acabo de explicar, estimados? Sí, confírmenme si sí comprendieron. ¿Va? Ya el chat está habilitado. ¿Sí? Coméntenme. Ya terminamos la presentación, entonces la idea es que me comenten si sí se comprendió todo, ¿sí? Perfecto, listo, estimados. No se preocupen, que cualquier duda, la coordinadora Paula les va a ayudar para todo lo que ustedes necesiten. Recuerden que son tres ofertas, ¿sí? Liliana, tú lo puedes pagar en el transcurso de esta formación, ¿sí? Si ya pagaste los $38, ¿sí? Solamente debes hacer un aporte de 23 para recibir el certificado de máster, ¿va? Así de sencillo. Laura, mira, por métodos de pago no te preocupes, que eso está cubierto, ¿sí? Eso es lo de menos, no se preocupen por eso, ¿sí? Si viven en un país diferente a Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, ustedes simplemente le consultan a Paula, hola Paula, vivo en tal país, ¿cómo hago para pagar? Y ya, no se preocupen por eso. ¿Listo, muchachos? ¿Va? Listo. No se preocupen. Marisol, nosotros no te entregamos el certificado a tu correo. Tú necesitas llenar el formulario de certificación que te compartió Paula, ¿sí? Esperas 2 días y ya puedes bajar el certificado en PDF en la página web que ella compartió. ¿Listo? O sea, nosotros los certificados no los mandamos por correo, ¿sí? ¿Cómo se entregan? En la página web, ¿sí? Sí, no te preocupes, Marisol. Lo llenaste desde la semana pasada, pero ¿qué día? ¿Sí? ¿Qué día? Tienes que mirar eso. O sea, estimados, vean, lo importante es que cuando ustedes hagan el aporte y llenen y Paula les comparte el formulario, ustedes llenan y esperan, ¿sí? Todos los que pagaron antes de que se acabara la formación anterior ya deben tener la certificación, ¿sí? El área de certificación certifica día de por medio, entonces la certificación toca hacerla mañana, ¿sí? Entonces, Marisol, de más que mañana ya vas a tener el certificado, si llenaste el formulario, ¿sí? ¿Listo? Hola Paula, sí, no, es con todo gusto. Sí, estimados, vean, si ustedes llenaron ya el formulario de certificación, simplemente es esperar 1 o 2 días y ya. O sea, eso es así. No se preocupen, ¿va? No, entonces debe haber un error. Debe haber un error con tu certificado. Escríbela a Paula porque debe haber algún error con el certificado, de pronto la identificación o algo. ¿Listo? No, María, nosotros no podemos enviar mucha información por WhatsApp porque nos bloquean, ¿sí? Nos bloquean por spam. Ojalá pudiéramos mandar toda la información por WhatsApp, pero no podemos, ¿sí?
Bueno, muchachos, ¿qué otras dudas tienen? Yo creo que ya está todo cubierto, ¿sí? Entonces, el caso de Marisol. Sí, ojo, Marisol, que nosotros no enviamos el certificado, ¿listo? Cuando llenes el formulario, de aquí a mañana, porque la certificación ya mañana le toca certificar, ¿sí? Además que si ya estás ahí en la lista, te llega la certificación, ¿listo? O sea, en la web, no te va a llegar al correo, la descargas desde la web, ¿listo? Bueno, estimados. Bendiciones para todos. Recuerden, mañana la segunda clase, ¿sí? Anímense a recibir la oferta. Ya saben que son tres. Un diplomado, los dos diplomados y los dos diplomados con el certificado de máster, ¿va? ¿Listo? Bueno, estimados, bendiciones para todos. Que tengan una buena noche y mañana entonces asistan a la segunda clase. ¿Listo, muchachos? Bueno, nos vemos. Chaito.